Bueno, los 7 principios del protestantismo. Eso es lo que usted tiene que recordar de su raíz como protestante. Usted antes de ser adventista, usted es protestante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del protestantismo. Y eso es lo que tenemos que adicionar. Entonces Dios ha añadido luz a medida que ha ido avanzando la historia de la humanidad. No nos quedamos nosotros ni con lo que fue con Moisés, ni con lo que fue con Adán, ni con lo que fue con Noé, sino cada vez ha ido aumentando el conocimiento de la palabra de Dios. No nos quedamos con los hechos de los apóstoles, no nos quedamos con los reformadores, sino todo eso ha sido acumulado. O sea, eso es un conocimiento acumulado de la luz que se nos ha dado. Primero, la Escritura y solo la Escritura. La Biblia es el único estandarte de fe y práctica. Ese es lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener en cuenta. Lucas 4:4 dice, y Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El conflicto de los siglos, página 124, entonces pongan solamente la cita, conflicto de los siglos, CS es la sigla para conflicto de los siglos, página 124. Les voy a leer ciertas porciones. Dice, mientras que los enemigos apelaban a las costumbres y la tradición, o a los testimonios, o a la autoridad del Papa, Lutero los atacaba con la Biblia y solo la Biblia. Entonces, eso era un pilar que tenía Lutero, la Biblia y solo la Biblia. Entonces, ¿con qué lo atacaban los católicos? Con la tradición y con los testimonios o las costumbres. Pero ¿qué decía Lutero? Escrito está. Dice, que leemos más adelante, las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de los hombres reflexivos. Sus sermones y demás escritos arrojaban rayos de luz que alumbraban y despertaban a miles y miles de personas. Eso es lo que usted tiene que mostrar, la Biblia para despertar a las personas. Una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo la iglesia por tanto tiempo. El pueblo iba perdiendo cada día la confianza que habían depositado en las supersticiones de Roma. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento? La Escritura, la Biblia y solo la Biblia. Página 124, vamos a seguir aquí, dice, poco a poco iban desapareciendo las vallas de los prejuicios. La palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto, era como una espada de 2 filos. Más adelante nos dice, en todas partes había hombres y hambre y sed de justicia, como no se habían conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos y las mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en ¿quién? En Cristo y Cristo crucificado. También página 442 que del conflicto de los siglos dice, la Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Más adelante nos dice, el principio mismo que los separa de Roma es a saber, o sea, los protestantes, es a saber que la Biblia y solo la Biblia es la religión de los protestantes. ¿Cuál es la religión de los protestantes? La Biblia y solo la Biblia. Acuérdense que dentro de la Biblia encontramos Apocalipsis 10:11. Para que nosotros como adventistas tenemos también ¿qué? El espíritu de profecía. Entonces, si los protestantes pudieron aguantar con la palabra de Dios, Dios al dar el espíritu de profecía vio la necesidad para que eso sea una herramienta para el tiempo que viene, para que usted se fortalezca y no dude para la persecución o para las pruebas que vienen. Entonces acuérdense que el espíritu de profecía es una necesidad dada por Dios, porque Él suple nuestras necesidades, no lo que yo quiero, sino la necesidad. La Iglesia romana no ha renunciado, eso ya lo leí. Entonces, dice, los papistas
pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. O sea, con todas las evidencias, el protestantismo se está tapando los ojos y está dejando de reconocer el engaño que hay detrás de todo lo que estamos viendo alrededor. A medida que gana terreno el movimiento para la observancia obligatoria del domingo, esa es la tempestad que se nos avecina, ellos se alegran en la seguridad, o sea, los protestantes, de que ha de concluir para poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Entonces, estamos en esa seguridad, en eso es una falsa seguridad que se está dando en todo el mundo. Otro texto, página 609 del Conflicto de los Siglos, para la primera principio. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. O sea que van a descubrir que detrás de ese disfraz hay una serpiente venenosa. Muy bien. Dice, ¿se sienten los hijos de Dios? Pregunta para todos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y la Biblia sola? Amén y alabado sea el Señor así. Pero la prueba para sostenernos en el futuro comienza ¿cuándo? Hoy. Si yo no soy capaz de dejar cosas, de someter cosas que van en contra de la palabra de Dios, hermanos, estamos en un terreno peligroso. Segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura nos sirve para la enseñanza y la instrucción que tenemos que tener. Segunda, el poder de la conciencia por sobre todo magistrado. Y tercera, la autoridad de la palabra de Dios por encima de cualquier iglesia visible. Resalto la palabra cualquier iglesia visible. ¿Por qué? Dime, ¿por qué resalto la palabra cualquier iglesia visible? Pero lee el título. La autoridad de la palabra de Dios está por encima de cualquier iglesia visible. O sea que la palabra de Dios está por encima de la iglesia católica y por encima de todas las iglesias. ¿Incluyendo cuál? Muy bien. Toca que tú empieces a regalar a los que te respondan preguntas. Entonces, esto incluye la iglesia adventista del séptimo día. Entonces tenemos, ¿cuál es el piano nuestro, Cristian? ¿Dónde está Cristian? ¿Cuál es el piano nuestro? Palabra de Dios y espíritu de profecía. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque eso incluye el don profético que se nos dio a nosotros. El mundo va a ser juzgado por la Biblia, pero el pueblo de Dios, ¿por qué va a ser juzgado también? Por la verdad que había en el espíritu de profecía. Entonces, esto es una espada de doble filo. Nos va a cortar para el arrepentimiento, pero si no permitimos que nos corte, va a ser para perdición nuestra. Dios no dejó el espíritu de profecía porque se nos dio el gusto, sino porque era necesario. Apocalipsis 10:11. Marcos 7:8 dice, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, las copas y hacéis muchas otras cosas semejantes. Hechos 4:19 nos dice, mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, en un protestante debe estar escrito la palabra de Dios para yo después decir, por encima de la palabra de Dios no hay nada, pero eso debe estar dentro de mi conciencia. Ahora, como está en mi conciencia, ningún magistrado va a estar por encima de mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios, que es el primer principio. Entonces, esto se va a ir uniendo. Cada principio
fortalece al siguiente principio. ¿Está bien? Y si la autoridad es la palabra de Dios, si hay algo que dicte la iglesia, incluyendo la iglesia adventista, yo debo tener un escrito profético para decir, un momentico, aquí hay un conflicto, aquí hay algo de la simiente de Satanás que no está bien, aquí hay algo de la serpiente que no está bien. Un principio fundamental, hermanos, para poder entender esto es el principio del fin justifica los medios. ¿Quién dio ese principio? ¿Quién enarbola ese principio? ¿Quién dijo jesuitas? Hermano. Vamos a leer página 216. Entonces, ese es un texto, hermanos, que nos ayuda a entender y a ubicar en dónde estoy yo encontrando un fin que justifique los medios. Entonces, el pueblo de Dios no debe seguir esa frase. A ver, les voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial. El mundo se está uniendo, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito o el fin? La paz. Luego entonces el fin justifica los medios, o sea, unámonos porque tenemos que lograr la paz. Ese es un principio jesuita, porque Jesús nos dice que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, vamos a tener guerra. Luego, esa paz que se está dando en todo el mundo es una paz falsa y nosotros no debemos caer en ese error. Entonces, todo el mundo y todas las iglesias están buscando la unidad y están buscando el ecumenismo para que haya paz. Vamos a orar por la paz, vamos a orar por la paz del Medio Oriente. Llegan mensajes por WhatsApp diciendo que a las 9 de la noche unámonos para orar por la paz. ¿Quién está detrás de esa paz? La serpiente, que es el diablo Satanás, pero está haciéndolo a través de su simiente, que es ¿quién? El sistema papal, o los hijos de Satanás. Entonces, no podemos, hermanos, caer. Entonces les voy a leer página 216. Conflicto de los siglos dice: al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire. Entonces, por favor, escuchen ustedes esto para saber si los jesuitas han cambiado su identidad. Y vamos a verlo con el representante de Roma que está presente ahorita y que es jesuita. Vamos a ver si él ha hecho todo esto y ustedes van a saber si el carácter de la serpiente todavía está acá. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad. Estoy leyendo el párrafo segundo del conflicto, de la gran controversia, que deberíamos llamarlo así. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús. Ella es la compañía de Jesús, por eso es que llaman la compañía de Jesús, o sea, llevan el nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. ¿Qué es la serpiente? Mortal. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjuicio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. ¿Quiénes son los que están dirigiendo los consejos de todos los países del mundo? ¿Quién es el que está detrás del consejo de Donald Trump? Un jesuita. El vicepresidente fue educado por jesuitas. Y todos los consejeros, el director de Libertad Religiosa de Estados Unidos, ¿de qué denominación es? Un jesuita. Entonces, el fin justifica los medios. Recuerde eso, protestante, porque usted no puede torcer un principio de la Biblia para decir que unámonos con la paz, unámonos, y eso es un mensaje peligroso, porque la gente va a decir, oiga, ¿usted cómo así que no está de acuerdo con la paz mundial?
¿Cómo así que no está de acuerdo con el cambio climático? Si nosotros el cambio climático está conduciendo al domingo obligatorio. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que recordar la palabra de Dios para que esté por encima de cualquier magistrado y para que no esté por encima de lo que diga la iglesia. Por eso es que yo soy protestante, adventista del séptimo día. Y el Señor quiere que usted también lo sea. Vamos en el tercero apenas. Dice, cuando en 1529, página 55 del Conflicto de los Siglos, cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Espira, se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Entonces se dio el edicto de Espira para prohibir que lo que los protestantes estaban enseñando se acabara. Pero ¿qué hicieron ellos? Parecía que toda esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada. Iban a aceptar los príncipes el decreto, debía privarse de la luz del evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas. Aquí dice más adelante, en asunto de conciencia la mayoría no tiene autoridad. Entonces dijeron ellos, rechacemos este decreto, dijeron los príncipes de Alemania. En asunto de conciencia la mayoría no tiene la autoridad. Y si alguien duda de eso, pregúntele a qué historia bíblica. Que la mayoría no tiene la razón. El texto, denme un estudio, un texto bíblico. ¿Qué relato nos dice que la mayoría no tiene la razón? Rápido. 5, 4, 3, 2. ¿Por qué? El ángel fue porque Noé estaba por el mundo diciendo la verdad y todo el mundo no le creía y decían falsos. Te vas a llevar todo si tú quieres. Y ya tú lo repartes después. Ese es un ejemplo de que la mayoría no tiene la razón. ¿Cuántos tenían la razón? 1. Porque Noé les instruyó, pero quien arrancó fue Noé. Y pues lógico, ellos aceptaron y entraron al arca. Pero ¿quién le creyó a Dios antes que todos? Noé. ¿Cuántos habitantes había? Se habla de que había más o menos los mismos habitantes que hay ahorita. Había miles de millones de personas. Porque no había hambre, no había nada, no había problemas de alimentación, no había problemas de todo lo que se está viendo ahorita. Y la orden era fructificados y multiplicados. Y había tanta maldad y se había esparcido todo que pues no le creyeron sino 8 personas a Dios. Dice Conflicto de los Siglos, página 187 también de estos dos principios. Los principios contenidos en esta célebre protesta de Espira constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a 2 abusos del hombre en asuntos de fe. El primero, en la intervención del magistrado civil, y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. Entonces, el magistrado puede tomar una actitud arbitraria. Eso va en contra de la palabra de Dios. Ahí hay que tener en cuenta, hermanos, que yo debo someterme a la autoridad civil hasta la medida de la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es la norma. Si la autoridad civil está por encima de la norma de Dios, yo ya debo tomar una decisión. Antes que deshonrar a Dios, yo voy a morir. Eso es lo que viene con la ley dominical. Los magistrados son los que van a dar la orden. ¿Y usted qué debe hacer si la palabra de Dios dice que es sábado? Usted debe sostenerse porque tiene la autoridad de la palabra de Dios por encima del Estado y por encima de la iglesia. Lo más triste, hermanos, es que nosotros vamos a escuchar de los púlpitos, y eso lo dice el Espíritu de Profecía, que se va a invitar a que se guarde el domingo, de los púlpitos del pueblo de Dios. Luego, como dice nuestro Señor, se lo digo desde ahora, para que cuando suceda, creáis. ¿Por qué? Porque no podemos ser engañados con toda la luz que se nos ha dado. Entonces tenemos, por encima de todo magistrado está la palabra de Dios y mi conciencia, y por encima de toda iglesia visible, incluyendo la adventista, está la palabra de Dios. ¿Está claro? Este fue página 187, ahora vamos a ir a la página 582. La Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras.
Eso está sucediendo muchas veces, que nosotros tenemos una duda y decimos, no necesitamos expertos que nos expliquen, pero tenemos ¿qué instrumentos, Cristian? ¿Qué tenemos, qué podemos tocar? Palabra de Dios y espíritu de profecía. Podemos tocar cualquier concierto con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. No necesitamos interpretación de doctores, porque no pueden estar ellos por encima de la palabra de Dios o el espíritu de profecía. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que los estudien por sí mismos. Entonces, ¿quién se ha interpuesto entre la palabra de Dios y el pueblo? Los dirigentes. Entonces, yo debo tener en cuenta, hermanos, que hay que tener cuidado, que yo sigo hasta que se siga palabra de Dios y espíritu de profecía. Cuando se cambie eso, cuando se altere eso, yo ya debo tener una decisión. Escrito está. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Página 582. A pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. O sea, cambiemos la palabra clero. No, más cerquita. Por la organización, por el pastor, por el presidente, por el anciano. Yo no puedo hacer eso, porque estoy colocando mi alma en manos de un humano. Entonces, por eso me está advirtiendo. La Biblia está llena de amonestaciones contra ese gusto, ese querer de generar la autoridad por parte del hermano Martín. ¿Dónde está? Se me fue. Él nos hablaba, hermano Martín, esta mañana nos hablaba de la necesidad de seguir, son principios, y es la autoridad de la palabra de Dios, de no pasárselo a otros, de no generarle la responsabilidad a los otros. Dice aquí, hoy actualmente millares de personas, vamos aquí, que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que si así les enseñaron sus directores espirituales. Entonces, muchas veces está diciendo, no es que la unión nos dijo, es que la asociación nos dijo y tenemos que hacerlo. Pero usted tiene que preguntarse, ¿es eso palabra de Dios? ¿Es eso igual al espíritu de profecía? Y usted debe tener una dirección para que usted sea un verdadero protestante. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere volverle a dar la autoridad a su iglesia. Pero vamos ahorita a definir qué es iglesia, porque iglesia no es la estructura. ¿Ustedes son iglesia acá? Vamos a verlo. Dice, ¿cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras nos separamos por la palabra de Dios, que ellos poseen la verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a ser instruido por alguien que me está separando de la palabra de Dios? Usted tiene que tomar una decisión. Y acuérdense, hermanos, los principios de estos seminarios y de esta instrucción que tenemos que tener, hermanos, es a tomar decisiones. Llegó el tiempo de tomar decisiones, hermanos. No podemos seguir esperando a que las demás personas tomen las decisiones por mí, porque tristemente va a llegar ese punto. Si yo no tomo las decisiones, otros van a tomar las decisiones por mí. Y como dijo el hermano Martín, estaremos viendo cómo hacemos, a quién vamos a seguir. Estamos siempre esperando una decisión de alguien. Y el Señor quiere individuos conscientes, preparados para esta guerra que se avecina. Esto es un entrenamiento espiritual, para una guerra espiritual, pero también involucra una preparación física y una preparación mental. Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia. Entonces, eso es lo que el pueblo de Dios necesita tener, y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación, y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Entonces, saben, palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero aún así
prefieren ¿qué? Irse por la tradición y por lo que diga la iglesia. Eso no es de un protestante, porque el protestante protesta y dice, escrito está. Esto se va a ir subiendo el tono, hermanos. Vamos apenas en la tercera. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como expresión de su fe. Y más adelante nos dice, por todas partes la consideraban como prenda de una era nueva y más halagüeña. O sea, llegó la palabra de Dios a Alemania. Uno de los príncipes, expresándose ante los protestantes de Espira, dijo que el Todopoderoso, que os ha concedido gracia para que confeséis enérgicamente con libertad y de nuevo, se digne conservaros en esta firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. Amén. Página 188, ahora Mateo 7:9 nos dice, y él les decía a Cristo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hechos 5:29 para estos dos textos, para estos dos principios, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Entonces, ahí está la línea de separación entre un protestante falso y un protestante verdadero. Palabra de Dios no puede estar por encima los magistrados no pueden estar por encima de mi conciencia, porque ya mi conciencia depende de la palabra de Dios, y ninguna iglesia puede estar por encima de lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a enarbolar hasta ahora estos tres principios? ¿Amén? Muy bien, amén. Cuarto punto, el modelo exaltado de la fe cristiana es ¿quién? El carácter de Cristo es nuestro modelo. La perfección de Cristo es nuestra meta. Y eso implica que cualquiera que le diga a usted que el carácter no puede ser perfeccionado, que tenemos que dejar que más bien que cuando venga Cristo nos transforme y ya dejamos de ser santos, está mintiéndole. Porque nuestro Señor nos dice, sed vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. En la esfera de cada uno de nosotros. No podemos alcanzar la perfección de Cristo a nivel humano con nuestras fuerzas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 4:13, muy bien. Entonces, sí, 4:13, muy bien. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces eso es el plan y el objetivo y el ideal de Dios para cada uno de nosotros. Que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo nuestro, esa es nuestra norma, ese es Cristo el modelo. No podemos dejar de decir, no, es que hermanos, no sigan ustedes luchando porque, mis hermanos, tenemos la naturaleza pecadora, pequemos, aguantémonos, permitamos todas las cosas en la iglesia, hagamos de todo. No, hermanos, la norma es Cristo y solo Cristo, y la instrucción es que tenemos que llegar a la estatura y la plenitud. Ese es un crecimiento que lo vamos a ver más adelante como el proceso de santificación. Dice aquí, ¿qué fue lo que abrió el camino de la libertad de los protestantes? La persecución y el destierro. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo hebreo llegara a cruzar el Mar Rojo? La persecución y el destierro. Y estamos nosotros a puertas de entrar a la Jerusalén celestial, a la Canaán celestial. Luego, ¿qué nos espera? Persecución y destierro. Prepárese porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios que va a venir. En cuanto se vieron obligados, esta es la página 293 del Conflicto de los Siglos. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. Entonces, ¿cuál fue la instrucción para los puritanos? Sigan el camino de Cristo, sigan el modelo de Cristo.
está tomado de los Padres Peregrinos de J. Brown. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. ¿En qué? En andar juntos en todos los caminos conforme a que Cristo nos ha enseñado. Eso es tener a Cristo como un modelo exaltado de la fe mía. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Llegar a la estatura y la plenitud ¿de quién? Eso es lo que un protestante debe establecer. Si un pastor, un ministro, un hermano anciano, cualquier persona le dice, hermanos, no podemos lograr la santidad, lo está llevando por un terreno que no es. Dejó de ser protestante. Se convirtió en protestante falso. Muy bien. Dejémoslo más adelante. Esto fue lo que se dio, hermanos, en el momento en que los puritanos huyeron. ¿Para dónde? A Estados Unidos, porque era la tierra de la libertad. Dicen ellos, dice el pastor que está con ellos, que es el pastor, no me acuerdo el nombre, hermano, le dejo la página 294. Él les dice, hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a vuestros rostros, a volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido. ¿A quién? ¿Quién es el modelo? Cristo. Tenemos que conducir a Cristo a las personas. Por mi parte no puedo deplorarlo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de la reforma. O sea, ya se está empezando a corromper la simiente de nuevo. Página 381. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Por conformarse a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. O sea, se bajó la norma. Y eso es lo que estamos escuchando mucho. Bajemos la norma para que entre ¿quién? Más personas. Pero al bajar la norma está entrando el paganismo y estamos dejando de elevar la norma que es Cristo, porque consideramos que la norma que es Cristo es muy difícil de alcanzar. Y luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajemos la norma, bajemos las costumbres, bajemos la tradición, metámosle tradición, metámosle la música del mundo, metámosle la tradición del mundo, la vestimenta del mundo, las costumbres del mundo, porque necesitamos números. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Es preferible un Gedeón a 30,000 hombres temerosos. Eso lo vamos a estudiar para ver qué tiene que ver la historia de Gedeón con nosotros. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos, o sea, se empezó a mezclar ¿qué? Se empezó a contaminar la simiente de Dios. Se adelantaron y dieron nuevas formas a la causa, o sea, inventaron cómo hacer las cosas nuevas. Se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Más adelante nos dice, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Entonces, cuando la iglesia de Dios baja la norma, entra el paganismo con los paganos y con sus ídolos dentro de la iglesia. Pero el pueblo de Dios, el pueblo protestante, debe decir,
un momentico, la norma de Dios es la palabra de Dios, la norma de Dios es Cristo, y para el pueblo adventista la norma de Dios incluye el espíritu de profecía. Todo lo que está documentado en el espíritu de profecía es para su instrucción, para su carácter. Eso es el testimonio de Cristo, el espíritu de profecía. Por eso es que dice allá la fe de Jesús, y allá en Apocalipsis 19 el testimonio de Cristo es que el espíritu de profecía. Eso se nos dejó a nosotros, hermanos. El espíritu de profecía ayuda al desarrollo del carácter conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Búsqueme usted un texto cualquiera del espíritu de profecía, sea del conflicto de los siglos, sea de cualquier libro del camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, y todos los libros le están ayudando a orientar y a desarrollar su carácter a imagen y semejanza de ¿quién? Si usted rechaza el espíritu de profecía, está rechazando el Espíritu Santo, y eso es lo que la Biblia nos dice que ese es el pecado que no se va a perdonar. ¿Por qué? Porque ya se entregó todo. Ya el cielo entregó, el último don fue el don de profecía, para que su pueblo se preparara. Pero nos creemos ricos y sin embargo somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso dejémoslo al que crea, pero yo sí quiero creer en el espíritu de profecía. Y estoy pidiéndole al Señor, no como que haya alcanzado la norma, pero estoy luchando con mis problemas, estoy luchando con mis dificultades, y yo tengo mi problema de carácter. Pregúntele a mis hijos si no es así. Y es así, y nadie puede levantar una piedra para decir yo ya soy perfecto, porque no, estamos en el proceso. Pero una cosa es que yo niegue y que rechace, y otra cosa es que yo me someta y diga, Señor, yo necesito de esto. ¿Está bien? Entonces no vayamos en contra de la palabra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Va a haber muchas verdades que se van a ir revelando, hermanos, y nosotros tenemos que estar seguros que vengan de la palabra de Dios y el espíritu de profecía para acceder al modelo exaltado de la fe cristiana. Texto para finalizar esto, 2 Timoteo 3:16. Ya lo leímos, toda escritura es dada por inspiración de Dios para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿El hombre de Dios sea qué? Perfecto. ¿En qué tiempo está? ¿Futuro? ¿Pasado? Dice sea perfecto. Presente. Muy bien. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Vamos a estar hasta las 12:30 porque se nos corrió un poquito el tiempo. Bueno, hermanos, ya lo cuadramos. Para que tengan harta hambre. Entonces, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y nuestro entendimiento tiene que ir, ¿qué? Aumentando. No puedo yo conformarme como era un niño, no, yo tengo que crecer. Y eso es una exigencia, hermanos. Quinto punto. Esto lo vamos a tratar rápidamente. No se me van a ir porque estamos a puertas de cruzar el mar Rojo, pero ya no va a ser el Mar Rojo, sino vamos a cruzar la tormenta de la persecución. Ya vimos los 4 principios, ahora vamos a ir al quinto. Los argumentos de los periodos proféticos son entendidos. Abróchense los cinturones, hermanos, porque el pueblo de Dios es el pueblo de la profecía, y nosotros necesitamos tener claro la profecía. Dentro de nosotros tenemos que estar recordando estas cosas. Por ejemplo, 1517, ¿por qué es importante? Para la profecía. Por ejemplo, ¿qué fechas vamos a estar revisando? Dice Lucas 24:27, nuestro Señor le está hablando a los discípulos, a los de que están en el camino de Emaús. ¿Se acuerdan que estaban tristes? Estaban temerosos porque Cristo había muerto, pero no entendían las profecías. Dice, nuestro Señor les dice, y comenzando desde Moisés, o sea, empezó él a tocar ¿qué? Génesis con Moisés,
y de todos los profetas les declaró todas las cosas concernientes a él. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿dónde está la profecía? Empieza en Génesis 1:1 y termina ¿en dónde? Para el mundo, pero para nosotros, en el último texto que haya escrito, haya sido dado a Elena de White. Y pues vamos a ver si no es importante eso, hermanos. Segunda de Reyes 3:11 me dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Entonces la pregunta es, ¿el pueblo de Dios no tiene una profeta para preguntar qué dice Jehová por medio de él? Tenemos que usar el don de profecía para preguntarle todos los eventos que se están dando, ¿qué es lo que dice Jehová? Luego, ¿lo que ha dicho el Espíritu de profecía es palabra de Dios? Claro que sí, porque es inspirado por Dios. Si usted duda de eso, hermanos, entonces se está empezando a dudar y está en un terreno peligroso. Porque tenemos el don seguro profético, dado por todos los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento, y a nosotros se nos da la adición para que podamos enfrentar las persecuciones y todo lo que viene en camino. Vamos a mirar los textos del Espíritu de Profecía, página Conflicto de los Siglos, página 339-340. Cómo ellos para el año de 1500 podían identificar toda la secuencia profética que tenían. Ellos tenían Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, parte de Daniel 8, pero pues había partes que ellos no entendían. Y que por eso es que se cierra el libro de Daniel para que venga a ver en Apocalipsis. Y cuando viene Apocalipsis se explica a Daniel, y ya los reformadores podían identificar a la bestia, al cuerno pequeño, al hijo de perdición, a la gran ramera, a Babilonia la grande, ¿como qué poder? Como Roma papal. Dice, como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto, enseñando que las profecías estaban selladas. Pero para nosotros ya no están selladas, porque ¿qué libro quita los sellos? Apocalipsis. De este modo los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Entonces, cuando una persona le dice a usted, mire, es que las profecías están selladas, está mintiéndole. ¿Por qué? Porque ya están abiertas, están expresadas en todo lo que nosotros sabemos. Las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra de Dios, o sea, lo que pone a la vista verdades especiales, aplicaron de especial aplicación para nuestro tiempo, no podían ser entendidas. Entonces ya los protestantes empezaron a influenciarse por el romanismo y dijeron, no, mire, es que las profecías son difíciles de entender. Pregúntele a usted a un protestante que le explique Daniel 8, de la purificación del santuario. Pregúntele a un protestante si hay un sumo sacerdote en el cielo. Pregúntele y explique el santuario. No lo saben. ¿Y quién sí sabe eso? Nosotros. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Entonces, si un pastor y alguna persona le dice a usted que no asuste a la gente con las profecías, está llevándolo a un terreno peligroso, porque están abiertas para nosotros estas profecías. Pero Cristo había llamado la atención a sus discípulos las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos. Dice, el que lea entienda, y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender, es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo. O sea que Apocalipsis no es un misterio, sino es una revelación. Cuando las personas tengan miedo de leer el Apocalipsis, recuerden esta promesa que es una revelación y es revelada para nosotros, para advertencia de las cosas que se tienen que dar. Dice que
Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo escribió Juan en el siglo I. ¿Y cuán cerca está la venida de Cristo desde ese momento? Más cerca de lo que él creía. Y nosotros estamos a puertas de la venida de Cristo y sin embargo estamos ignorantes, dudando de lo que dice la profecía bíblica. Página 340 y 341 del Conflicto de los Siglos. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. ¿Escuchan la música de Dios tocándose en el piano completo? Aquí nos dice lo primero, nos dice las profecías de Daniel y Apocalipsis, menciona Antiguo y Nuevo Testamento, pero ella misma está dándole un sentido a eso, o sea que estamos tocando ya con el piano completo. Está diciéndole, mire, ustedes tienen que estudiar esto, son libros que contienen enseñanzas de suma importancia y que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. ¿Estamos cerca al fin de la historia de este mundo? Luego Daniel y Apocalipsis están ya por completarse todos. Y el pueblo de Dios tiene que tenerlo claro. ¿Por qué existe esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. ¿Qué libro es el que más revela los engaños de Satanás? La gran controversia, aquí está desenmascarado Satanás. Y allá ahí con sus discípulos, muy bien, y su simiente. Pero por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra, previendo que era necesario lo que venía, que se haría el estudio, perdón, voy a leerle otra vez. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que va a traer el estudio de la profecía? Una bendición. Bienaventurados los que leen y los que entienden las palabras escritas en el libro del Apocalipsis. Ustedes van a participar y vamos a participar de la cena del Señor, ¿cierto? ¿Va a haber cena del Señor? No, finalmente no, yo escuché que iba a haber cena, ¿no? Bueno, cuando hagan eso, hermanos, recuerden esta cita. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios recibirán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. Estudiad el Apocalipsis con relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber mucho más de lo que sabemos hoy. Página 113 de Testimonios para los Ministros. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, como ya somos expertos en la profecía, nos dice Apocalipsis 22:18, dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, usted quite algo de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y va a ser quitado del libro de la vida. No juegue con el espíritu de profecía, hermanos. Esto es un tema serio. No altere el espíritu de profecía. Délo tal cual y para que usted sea bendecido. Y si usted añade también,
a usted también se le van a añadir las plagas. Entonces nos ponen a tocar el piano completo, pero es con una responsabilidad para que sea la música del cielo que el mundo necesita escuchar en este tiempo. Es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Es la instrucción de Apocalipsis 10:11. No es si quieren, sino es necesario para estar preparados para todo lo que viene. Entonces, nosotros ya pues vimos esto, hermanos, pero voy a repasarlo. Esto está en el documento de la Iglesia Luterana, ya lo vimos, que era lo que ellos explicaban, ¿se acuerdan? Que decían que el anticristo es Roma, que la abominación de desolación es Roma, que el hombre de pecado es el hijo de perdición. Todos ellos asociaban a Roma. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿A partir de qué? A partir de estudiar Daniel 2, de Daniel 7 y una parte de Daniel 8, que fue explicar porque la misma Biblia nos habla de que el carnero es Persia, de que el macho cabrío es Grecia, y lo estaban uniendo con la secuencia de Daniel 2 y Daniel 7 para identificar que había venido Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma pagana, y luego fue la división del imperio y vino Roma pagana, Roma papal, perdón. Eso es lo que es entender que los argumentos de los periodos proféticos. Eso lo debe conocer un protestante. Y eso lo debe conocer usted para podérselo enseñar a quienes. Pues a otras personas que no conocen de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿y nosotros como movimiento somos protestantes? ¿Sí o no? Luego sabemos que el anticristo es el papado, que la abominación de desolación es el papado, que el cuerno pequeño es el papado, que el hombre de perdición, el hijo de pecado es el papado, que el Apocalipsis 13, la bestia Apocalipsis 13 que sube el mar es el papado, que la gran ramera es del Apocalipsis 17 el papado, y que la gran Babilonia de Apocalipsis 17 es el papado. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, hermano, sé que ya tiene el DVD. Entonces, ¿cuál es el texto de Segunda de Reyes? ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? ¿Tenemos profeta? Sí. Luego, consultémosle a él. Preguntémosle qué piensa él de quién es el anticristo. O ella, ¿qué piensa ella? ¿O qué se le reveló a ella? Para saber si nosotros mantenemos la misma línea de protesta que el protestantismo de Lutero, que sabían que todos estos estaban asociados con el Papa. Tristemente, hermanos, estamos nosotros escuchando en nuestras iglesias diciendo, no hablemos de eso, no hablemos del papado, no asustemos a la gente. De no atacar al otro, porque el mismo Papa está diciendo, si a mí me atacan mi mamá, yo voy a dar un golpe. ¿Y cuál es la mamá? Roma. ¿Ven? Ese es un mensaje que le está dando. Si usted ataca a mi mamá, yo puedo pegarle a usted. ¿Y quién es la mamá? Ella, la madre iglesia. ¿Está bien? Entonces, ¿tenemos profeta, sí o no? Sí. ¿Cuál es nuestra profeta? Entonces vamos a ver si necesitamos ese piano, hermanos, para verlo. Entonces vamos a ir viendo aquí y vamos a ir buscando los textos y vamos a ir señalando lo que ella dice para ir chuleando. Y si completamos todos los textos, si completamos todo, significa que ella era una protestante. Y si ella es una fundadora de la iglesia adventista, significa que si usted cree en lo que ella escribió, usted va a creer todo lo que ella dijo. O sea, con relación a lo que la historia nos dice de este poder. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que tener claro. Para que cuando vengan las persecuciones, cuando vengan las calamidades, usted se aferre a estos 7 principios y esté dispuesto a recibir
Dice, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar ¿qué? Los padecimientos. Viene padecimientos para el pueblo de Dios, sin desmayar por arrostrar los peligros y sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con de nuevo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. ¿Qué muerte especialmente nos espera al pueblo de Dios? La guillotina, porque va a ser tanta la necesidad de cadáveres que ese es un método rápido, pero tenemos que prepararnos porque en el momento de estar en el calzo es cuando vamos a decir, yo prefiero a mi Cristo. ¿A partir de qué? De haber entendido, hermanos, qué son los principios que me hacen a mí protestante, de protestar contra este sistema apóstata. Y eso es parte de lo que nos menciona Apocalipsis 14 y que se une a la voz del Apocalipsis 18 para decir, es caída Babilonia. Ese es el fuerte pregón que el pueblo de Dios tiene que decir. Y tenemos que dar el anuncio de que es caída a partir de lo que estamos viendo ahorita, hermanos. No podemos esperar la ley dominical porque vamos a ver con la historia de Gedeón. Ya cuando llegue la ley dominical va a ser demasiado tarde para que el pueblo de Dios hable. El pueblo de Dios tiene que comenzar a proclamar que es caída Babilonia en este tiempo que estamos viviendo. ¿Y cómo tenemos que comenzar? Primero proclamando la apostasía que hay en medio de nosotros. Si yo no tengo la valentía de proclamar eso, hermanos, no voy a tener la valentía de proclamar esa verdad al mundo. Entonces, por eso la prueba que está asociada con la historia de Gedeón, que la vamos a ver, hermanos, prepárense. Por ahora vamos a estudiar. Conflicto de los siglos, página 48. Esta, dice, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Ya me está diciendo el hombre de pecado. ¿De qué capítulo? ¿De qué libro? ¿Dónde está el pecado? El hombre de pecado. Daniel, ¿qué? Bueno, pero entonces el hombre de pecado, muy bien. Entonces el hombre de pecado es, allá nos lo está diciendo, segunda de Tesalonicenses, muy bien, hermano. Hermano. Dice, predichan la profecía como oponiéndose a Dios, ensalzándose a Dios mismo, a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder ¿de quién? Entonces, ella no tiene pelos en la lengua, hermanos, y nosotros no tenemos que tenerlos. El hijo de perdición, el hombre de pecado, es el poder que ha estado uniendo el paganismo y el cristianismo y está asociado con la Iglesia Católica. Dice, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Eso es lo que se está desarrollando con el sistema papal en este tiempo. Es el restablecimiento de la supremacía papal para que él se siente como Dios sobre la tierra. Y el pueblo de Dios dormido, esperando la ley dominical. Dice, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que se haya revelado el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses 2:3, únicamente después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido a lo largo del largo periodo del reino del hombre de pecado, que es ¿cuánto? ¿Cuánto fue el periodo de tiempo de dominio del hombre de pecado? Deme el texto, hermana, y se gana el libro. Dejémosla a ella que lo diga. Hay varios textos en Apocalipsis y en Daniel, pero ¿Daniel qué? No me adivinen, ya no supieron. No, después lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Dice, aquí dice, el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición
¿Y el inicuo representa a quién? Ah, muy bien, entonces ya me dio 3 nombres. ¿Cuáles nombres me dio? El anticristo, me da el hombre de pecado, hasta ahí. Entonces me da los 2 nombres, entonces ya los chuleamos. ¿Seguimos? Sí. Conflicto de los siglos, página 379. La mujer de Babilonia, Apocalipsis 17, está escrita como vestida de púrpura y escarlata. Y dice más adelante, misterio, Babilonia, la grande madre de las rameras. Y más adelante me dice que es ¿quién? Es Roma. Eso lo dice nuestra profeta, luego es, si usted cree, si usted es adventista del 7º día, usted debe creer en lo que está diciendo la profeta de Dios. Si usted no cree, hermano, usted no es adventista, está confundido. ¿Está bien? Entonces, nuestra profeta nos dice, es Roma. Entonces, podemos chulear aquí la gran ramera y la gran Babilonia a las profecías también. Y podemos también el cuerno pequeño. Ahora me dice página 180 de Maranata. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, eso es para otra semana de predicaciones, de estudio, dice, me está asociando con los ejércitos romanos y me está diciendo que está asociado con el cerco que se le va a dar al pueblo de Dios, con la ley del domingo para que se imponga el día de descanso papal. Entonces, ¿quién es la abominación desoladora? El sistema papal. Y lo vamos a ver ahorita con un cuadrito que tenemos que verlo. ¿Hay dudas si Elena de White, cofundadora de la iglesia adventista, era protestante? ¿Sigue la iglesia adventista teniendo esta identidad protestante? Vamos a verlo. Hasta 1996 el comentario adventista decía, con relación al número de la bestia, hermano, me dice, la bestia ya ha sido plenamente identificada. ¿Qué es quién? Es Roma pagana, Roma papal, perdón. Y está diciendo que el nombre de Vicarius Filii Dei, que significa vicario hijo de Dios, es uno de los títulos del Papa de Roma. O sea, hasta 1996, todo adventista basado en el comentario bíblico decía, oiga, el número del 66 es el número del anticristo, que es Roma. Eso lo tenemos claro con base en todo. Esto lo está citando, hermanos, a partir de un libro que se llama, de Andreas Helwig, que se llama, lo vamos a ver ahorita, hermanos. Conseguí el libro, está en la página que les pongo a continuación, ustedes la van a poder buscar, pero está en latín. Entonces, pues es un poquito complicado, pero pues les voy a mostrar donde que es un sacerdote católico, está diciendo que el anticristo romano es el 666 y que está diciendo que lo da en el año de 1612 y le dice con relación a, no sé, hermano, exactamente qué es aquí, pero vamos a ir a la página donde él lo dice. Entonces, con relación a la cita esta del comentario bíblico adventista, fui y busqué, y ahí está la parte que se llama Vicarius Filii Dei, página 11, y es el número del anticristo que está aquí escrito en romano, y más abajo le dice 666, y le dice que es el nombre del pontífice de Roma. O sea, esto es la cita tomada del conflicto de los siglos y la cita que todo el mundo conoce del libro original, en el cual dice un sacerdote que el 666 es Vicario Filii Dei, que está asociado con el 666 y que es el nombre del pontífice de Roma. Eso lo creemos nosotros los adventistas, pero ustedes van a ver una cita de alguien muy conocido por ustedes, hermanos, que se le pregunta, ¿cuál es la marca de la bestia? Y responde otra cosa diferente. Entonces vamos a verlo. Los atributos del cuerno pequeño, esto lo encuentran ustedes en el estudio de Daniel y Apocalipsis, allá en el tema 3, de todas las indicaciones, tanto de la palabra de Dios como el espíritu de profecía, de 12 atributos del cuerno pequeño. Eso es el estudio que usted tiene que hacer a nivel personal.
de identificar el cuerno pequeño para que usted no sea confundido. Entonces, cuando usted estudie todo esto, que se levanta la cuarta bestia de Roma, que se levanta entre los 10 cuernos, allá está señalando la imagen de Daniel 2, que se levanta después de los 10 cuernos, cuando se tumban 3 reinos, eso ya nos lo aclara ya en Daniel 7, que es diferente y mayor de los otros, es el cuerno pequeño que crece, que arranca y destruye 3 reinos, los cérulos, los vándalos y los ostrogodos, y que tiene ojos como de hombre y boca de hombre, porque blasfema contra Dios, y hará guerra contra los santos los 1260 años, y reinará por un periodo que es el periodo en el cual pues vino las persecuciones papales y vino la hegemonía papal, arrancando en el 538 y llegando hasta el 1200, hasta 1798, que pensará a cambiar los tiempos y la ley, que puso sus leyes y que cambió los mandamientos de Dios, que devorará toda la tierra, porque eso es lo que viene hacia el futuro, el hambre y la persecución para toda la tierra. Y este poder existirá hasta la segunda venida y su reino será quitado, y solo hay un poder, hermanos, en toda la existencia de todos los poderes que cumpla estas 12 características, y es el sistema papal. Eso lo saben los protestantes, y eso lo debe saber usted, porque usted es protestante. La antorcha de la verdad, el legado de la reforma, hermanos, llegó a nuestras manos, ¿cierto? Dice el Conflicto de los Siglos, página 356. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Este mensaje no se ha predicado, pero tenemos nosotros que predicarlo. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó, predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías han aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista, o sea, usted, surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. No fue solamente Elena de White, ese movimiento adventista fue un movimiento mundial. Somos un movimiento mundial, tanto en Europa como en América. Simultáneamente en diferentes países, tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías. Eso es la invitación para este tiempo. Estudie las profecías. Prepárese para el tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Si eso lo creyeron ellos en la época de allá, ¿cuánto más nosotros, viendo todas las evidencias, no vamos a creer que la venida de Cristo está cerca, hermanos? Y sin embargo, seguimos durmiendo. Esto es un video, hermanos, les dejo también el sitio donde lo pueden encontrar. Es con relación a la reforma de que se dio en lo que sucedió en Suecia. Y me llamó la atención porque no había encontrado esto y no he podido encontrar esta foto en internet, pero lo encontré en este video, en el cual muestra a Daniel, que está aquí, dando en línea con Juan, después a Hipólito, después Joaquín, después Wycliffe, Lutero, Knox, Newton. Newton también pensaba que el anticristo era el sistema papal. Dentro del listado que les dije, Newton también decía lo mismo. Se lo está entregando a quién. El hermano Juan Martín esta mañana citó a quién. A Juan Wesley, que fue el último de los reformadores antes de Elena de White. Y ahora nosotros, hermanos, estamos, por eso es que están los dos casi que recibiendo la antorcha. Primero la recibe Juan Wesley y luego llegó el turno a quién. Al pueblo adventista se le entregó la antorcha de la verdad. Dice ella, Hechos de los Apóstoles, Elena de White, página 56, dice: en nuestros días debemos sostener firmemente este principio: el estandarte de la verdad y la libertad religiosa sostenida en alto por los fundadores de la Iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado. Tristemente estamos bajo un tema de libertad religiosa y esa libertad religiosa está siendo guiada hacia el ecumenismo en lugar de que esté siendo guiada a la verdad y la libertad religiosa, pero sostenida en ¿qué? En los fundadores de la iglesia que eran protestantes. ¿Está claro?
Pues no es lo mismo que yo entre con los 7 principios y diga, un momentico, aquí están los 7 principios, yo no me muevo como protestante de estos 7 principios y no estoy dispuesto a ceder nada que me acerque a Roma. Si fuera ese el caso, hermanos, estaríamos nosotros ya en dificultades. ¿Por qué? Porque eso significa separación, significa exclusión de todo el movimiento ecuménico mundial. Dice, hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellas como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. O sea, vamos a obedecerle a ellos hasta un punto. ¿Qué horas son, hermanos? Que no... Bueno, terminamos. Por favor, me dicen 5 minutos cuando sean las 12, antes de las 12:30. La reforma no terminó ¿con quién? Con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Entonces Lutero no recibió toda la luz. ¿Quiénes iban a recibir la luz? Desde esta época hasta ahora continuamente ha estado brillando nueva luz, o sea, la nueva luz se va a ir revelando a medida que usted crea en la luz que ha recibido antes. Sobre las Escrituras y se han desarrollado constantemente nuevas verdades. Nos habla de la simiente de la mostaza, se lo voy a dejar, está en la página 56 para que ustedes lo estudien. Habla y empieza a hablar de la iglesia de Cristo, después pasó en la época de los que dejó ya de ser porque se reprendió a los judíos, después llegó a los apóstoles, después llamó a Martín Lutero, después llegó al tiempo nuestro, al tiempo de Juan Wesley, y esa es la parábola de la simiente de mostaza. Ese es el reino de los cielos y ese es lo que ha crecido a través de la historia hasta llegar a nosotros, si nosotros permanecemos fieles a ellos. Luego de Juan Wesley, ¿qué nuevas verdades habrían de ser reveladas, hermanos? ¿Qué periodos proféticos faltaban por entenderse? No, ¿cuáles periodos? ¿Hemos escuchado hablar de verdad presente? ¿Sí o no? Todos decimos vamos a una reunión de verdad presente. Pero ¿qué es verdad presente? Basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Qué es verdad presente, hermanos? Y entonces, ¿cuáles son? Hermano, yo mostrando la verdad voy a desenmascarar el error, pero tengo que tener certeza sobre qué son verdades presentes para nosotros. Hemos hablado todo el tiempo de verdad presente. Alguien mencionó, Santuario, ¿qué más? La ley de Dios. Vamos a ir al texto del Espíritu de Profecía. Por favor, escríbanlo, hermanos. Son muchas las preciosas verdades que contiene, estoy leyendo de Primeros Escritos, página 63. Son muchas las verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Luego, estos temas, aparte de los que vamos a mencionar, no debemos espaciarnos en ellos porque van a desunir al pueblo. Luego, los mensajes que debemos estar hablando y escuchando son los siguientes. Los temas como el ¿qué? El santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. ¿Cuáles son los temas? El santuario en relación con los 2300 días. O sea, ¿me está hablando de qué profecía? Daniel, ¿qué? 8, ¿qué versículo? 13 y 14, muy bien. Con relación al santuario, ¿qué evento se iba a dar allá? Entonces, esto es lo que tiene que estar ocupando nuestra mente en este tiempo. Esa es la verdad presente para nosotros. Y claro, cuando nos habla del santuario, entonces abrimos la obra de Cristo como sumo sacerdote. Abrimos a la mediación de Cristo como un modelo de lo que fue todo el ceremonial y todo lo que se le dio a Moisés allá con el pueblo cuando salió de Egipto. Pero es la representación de toda la obra de Cristo en el cielo y también lo que sucedió a él en la tierra. Eso debemos enseñárselo a la gente. Tenemos que hablarle de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de la purificación del santuario. Tenemos que hablarle de los mandamientos de Dios, incluido ¿qué? Porque no fue solamente el sábado, Lutero siguió guardando el domingo y siguieron guardando cosas de la tradición. Entonces es la ley de Dios completa lo que tiene que enseñarse, pero lógico, la prueba sabemos que viene con el domingo. Vemos a Cristo, hermanos, en el campamento, fuera del campamento, cuando se hace hombre. Esa es la experiencia de Cristo acá. Pero Él entra al santuario y muere en el altar de bronce, hermanos, en el año 31 de nuestra era, y es subido al cielo, es enviado al cielo. Ahí se da el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es Cristo obrando en el periodo de las 7 iglesias, y en el año de 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso es la profecía, los eventos proféticos que el pueblo de Dios debe conocer. Eso es su tarea, porque hace parte de los 7 principios que lo hacen a usted protestante, para que no sea confundido, porque uno de los ataques que se está dando es con relación a la obra de Cristo en el santuario celestial. Hermano. 5 minutos, muy bien, aquí ya vamos a acabar, hermano, gracias. Entonces tenemos la profecía de los 2300 tarde y mañana, ya dijimos, Daniel, ¿qué? 8, 13 y 14. Dentro de esa profecía encontramos la profecía de las 70 semanas, que arranca ¿en qué año? 457 antes de Cristo. Esa es la profecía que encontramos ¿en dónde? ¿Dónde está la profecía de las 70 semanas? Daniel 9, 25 y 24 y 25, muy bien, hermano, ya se ganó el... Muy bien. Eso, hermanos, es un tiempo de dispensación para los hebreos. La profecía en las 70 semanas es un tiempo de dispensación para los hebreos. Ahora, el periodo desde el año 34, que fue el apedreamiento de Esteban, así el hermano nos dijo algo y es importante que ustedes tengan en cuenta cómo se cierran los ciclos proféticos, con algo que sucede en el santuario celestial. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la profecía de las 70 semanas se cerró en el año 34 con la muerte de Esteban? ¿Qué pasó? El hermano Martín mencionó algo esta mañana. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Qué dijo él? Que nuestro Señor Jesús se había parado. Cuando está la muerte de Esteban, Cristo se para ver la muerte de Esteban. Él está sentado con el Padre, pero por respeto, o sea, por concedencia a Esteban, estaba señalizando la muerte de Esteban por un gentil, por Pablo, pero ese Pablo iba a abrir el espacio para que todos los gentiles se les predicara a los gentiles. O sea, el mismo que iba a matar a Esteban era el mismo que le iba a dar el mensaje al tiempo de la dispensación de los gentiles que arrancó en el año 34. Y por eso es que es un evento que se señala en la profecía bíblica y Cristo se para de su trono, diciendo, aquí estamos entrando en un nuevo punto. Y llega el periodo de 1844 cuando, ¿qué sucede allá en el cielo?
El juez se sienta y se le entregan los libros al Cordero de Dios. O sea, sucede lo mismo, sucede un evento de que se sientan, pasan ellos del lugar santo al lugar santísimo, del trono que había en el lugar santo pasan al lugar santísimo, y ese evento está señalizado con la profecía del cierre de los 2300 años. ¿Con qué evento? Con la purificación del santuario. Eso hace parte de la quinta característica, que nosotros los protestantes entendemos los argumentos de los periodos proféticos. ¿Y qué profecía nos hace falta entonces? Tenemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas, y nos hace falta una profecía, que es la profecía de los 1260 años. ¿En dónde arranca? ¿Qué año? ¿Y termina en dónde? ¿Y dónde está? Ay. ¿Lo alcanzaste a ver? ¿Daniel qué? Daniel 7:25, hermana, muy bien. Allá para allá la hermana. Todo está documentado. ¿Y eso dónde debe estar? Porque usted es un protestante y entiende los periodos proféticos. Y no solamente ahí, sino ¿qué sucede? Resulta que, a ver, desde el año 34 viene el año 100, que es el tiempo de Juan. Juan, ¿a qué se le revela a Juan? El periodo del desarrollo de la historia de la iglesia hasta la venida de Cristo. Y ese es el periodo, hermanos, de Apocalipsis 1, 2 y 3, que nos habla de Cristo enfrente de los 7 candelabros, que son las 7 iglesias, son los 7 periodos proféticos de la iglesia, en el cual 1844 comenzó el último periodo profético, que es ¿qué? La iglesia de la Odisea. Entonces, sabemos, hermanos, que en relación con los 2300 tardes y mañanas tenemos que estar hablando del santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, hermanos, esto lo vamos a dejar. Hay un texto que tenemos que tener el santuario en la cabeza, hermanos. Voy a ponerles colorcito para que ustedes vean con un texto bíblico cómo podemos encontrar casi que todas las fases del santuario. Para nosotros, ¿qué significa estar afuera? ¿Qué significa que estemos nosotros afuera del santuario? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ahí qué se da? Se da el llamado a alejarse del mundo, o sea, de estar en el campamento y entrar al lugar santo, al atrio, que es el patio. Y tenemos que ser llamados por Dios y tenemos que ser separados por Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿nuestra experiencia queda ahí? ¿Qué tiene que suceder? En el atrio ¿qué encontramos? El altar del sacrificio y encontramos el lavacro. O sea que se tiene que dar arrepentimiento y confesión y después el bautismo. ¿Quién hace esa obra? Este es el periodo de la justificación, que es arrepentimiento, confesión y muerte al yo en el bautismo. Eso es en el atrio. Tengo yo que sacrificarme como un sacrificio vivo ante el altar de Dios y bautizarme. Eso es el diagrama del santuario y por eso es que tenemos que tenerlo aquí, porque eso es nuestra predicación. Luego de eso, ¿qué pasa? ¿A dónde entramos? ¿Cristo entró a dónde? Al lugar santo. Cuando subió al cielo, entra al lugar santo. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que entrar ahí. ¿Qué encontramos? La mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Eso es un símbolo de ¿qué? Palabra de Dios, las oraciones y la testificación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros seamos lumbreras al mundo. ¿Y esa es la obra de qué? ¿Quién hace eso? No es obra suya. Dice, es la transformación del carácter a semejanza de Cristo por la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Eso es en el lugar santo. Por eso es que el santuario es parte de nuestra experiencia.
Nos quedamos entonces viendo a dónde, ya nosotros no vamos a entrar al lugar santísimo, pero viendo al lugar santísimo. O sea que estamos en el proceso de santificación y tenemos que estar esperando, ¿qué proceso? La glorificación. Es la transformación del cuerpo. Entonces aquí en la transformación, en la santificación, es la transformación del carácter. Usted va a llevar ese el carácter, porque la transformación del cuerpo viene con la glorificación. Entonces no espere que se transforme el carácter aquí, porque tiene que darse en el proceso de santificación. Eso significa tener el santuario como una verdad presente para nosotros. Estamos en el proceso de santificación a partir de los procesos anteriores. Y estamos esperando el proceso ¿de qué? De glorificación. Les voy a dar un texto nomás para que se vayan a almorzar tranquilos y miremos los colorcitos. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta, o sea, ¿dónde está Él? Él es la puerta, y llamo, ¿de dónde nos está llamando? Del mundo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, Él nos va a llevar hasta el punto en que en la glorificación vamos a tener una cena en el cielo con Él. ¿Está bien? Vamos a mirar otro texto y ya con este nos vamos a almorzar. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos, ¿dónde están los injustos? Aquí afuera. No heredarán el reino de Dios, no os engañéis, ni los fornicarios, ¿dónde están los fornicarios? ¿Dónde están ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, están afuera? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ay, los niños a veces maldicen. Tengan cuidado, y todo esto es que tenemos que dejarlo afuera del santuario, porque nosotros tenemos que entrar para ser justificados y luego entrar en el proceso de santificación. ¿Qué sigue? Ni los estafadores, afuera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, o sea, nos está diciendo, esto erais algunos de ustedes allá en el mundo. Dice, mas ya sois ¿qué? Lavados, ya sois santificados y ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven el proceso, hermanos? ¿Sí lo oímos o no? Entonces nos está diciendo, erais del mundo, ya somos justificados y ya somos en el proceso de la santificación. Ahora miremos para la glorificación también. Romanos 8:17, y si hijos, entonces yo llego a ser llamado hijo cuando yo me bautizo en el nombre de Cristo. ¿Eso en dónde está? ¿Qué versículo me dice que yo soy, cuando yo acepto a Jesús, soy llamado hijo de Dios? ¿Hechos qué? Bueno, no. Juan 1. ¿Qué dice Juan 1:12? O Juan 1:14, vamos a confirmar el texto. No, Juan 1:14. ¿Qué dice? No. Ajá. Juan 1:14, ¿qué nos dice? No, ese no es, hermano. Es el 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. 1 Corintios 5, 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, el Espíritu de Dios nos dice que esperemos a que viene la última fase del santuario, que es la glorificación, pero tenemos que estar en el proceso de santificación, llamando al mundo a salir del pecado para que entren por la puerta que es Cristo. Eso es el mensaje del santuario para nosotros los adventistas. ¿A partir de qué? De entender
los argumentos de los periodos proféticos. Entonces, ya como se abrió las 70 semanas, se abrió las 2300 días, entonces ya podemos adicionar Daniel 9, Daniel 8 en la secuencia, y ya estamos en Daniel 10, que es lo que vamos a ver más adelante, 10 y 11, dónde estamos nosotros en la profecía bíblica. Entonces, aquí paramos, hermanos, y vamos después de almuerzo vamos a ver las últimas dos características, que los últimos dos principios. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos, y vamos a orar.